En este tutorial vamos a aprender cómo hacer un histograma de acuerdo con el criterio de Storch. Para ello utilizaremos como datos de entrada los contenidos de paladio en un catalizador. El gráfico que obtendremos representará la frecuencia relativa de los datos en función de las categorías que calcularemos y el porcentaje acumulado de los datos en un eje secundario. Para ello lo primero que hacemos es tomar nuestros datos y pegarlos en una segunda hoja de Excel en forma de columna. Tenemos que calcular dos parámetros para determinar el histograma de acuerdo con el criterio. El primer parámetro será el número de categorías. De acuerdo con el criterio de Storch, este número de categorías es igual a 1 más el logaritmo en base 2 del número total de datos. Uno puede utilizar la función contar para determinar el número total de datos, que en este caso es 66. Y puedo utilizar la función log de Excel para hacer el cálculo respectivo. Yo la he programado del siguiente modo, utilizando la función log, y para saber el número total de datos directamente introduje en la función contar y marqué el que es el logaritmo en base 2. El resultado de esa operación produce 7.04. En general, para hacer un histograma se prefiere utilizar siempre cierta holgura en el número de categorías, y esto se representa siempre adicionando una categoría extra al histograma. Entonces usaremos, en vez de 7 categorías, utilizaremos 8. El otro parámetro que debemos calcular es el ancho de las categorías. Para ello, simplemente utilizamos la relación que este ancho es igual al rango de los datos dividido por el número de categorías. Aquí, para hallar el rango, pues hacemos la diferencia entre el máximo de los datos y el mínimo de los mismos y dividimos entre 8. Eso nos produce como resultado que tendremos anchos de 12.5. En esta tabla que ustedes encuentran aquí, calcularemos entonces cada uno de los límites de las categorías. Entonces, para ello utilizaremos una fórmula que comprende calcular el mínimo de la serie de datos y sumar el ancho fijo de cada categoría. Eso para la primera categoría. Entonces, haciendo esa operación obtenemos 12.5 como límite superior. Para los límites que siguen, entonces sumaremos el límite superior de la categoría anterior con el ancho respectivo. De esa manera obtenemos todos los límites superiores de las categorías, que llegarán hasta el valor de 100. Para la elaboración del gráfico hacemos otra casilla, otra columna donde tengamos los valores cualitativos de las categorías. Aquí lo que se debe notar es que se utiliza un intervalo que es cerrado en el límite inferior y abierto en el límite superior. De esta manera, cuando hagamos el conteo de los datos que pertenecen a esa categoría, solamente tendremos en cuenta el valor que está en el límite inferior una única vez. El único caso especial donde se incluyen ambos límites en el conteo corresponde a la última categoría. Calculamos la frecuencia de los datos en cada categoría. Para eso podemos utilizar en la primera categoría la función contar si. Esta función requiere que se le den dos criterios. Primero, el rango de los datos que se van a analizar, que corresponde a la primera columna entre las filas 2 y 67, y el criterio de clasificación. Para la primera categoría, entonces, ese criterio es que los valores por contar sean menores que 12.5. Siendo así, se obtiene un valor de 4 de 4 datos en esta categoría. Luego tendremos que aplicar un criterio que comprenda los dos límites del intervalo que elaboramos. Aquí entonces se hace necesario utilizar la función contar si conjunto. Y de manera análoga como utilizamos contar si, definimos el rango de datos que se va a analizar y
cada vez definimos el criterio que vamos a tener en cuenta. Para el límite inferior, que sea menor o igual que el límite superior de la anterior categoría, y para el límite superior que los valores sean menores que el límite superior de la categoría actual. Siendo así, obtenemos los siguientes valores. Estos valores deben sumar el número total de datos. Entonces, simplemente sumando sus valores, obtenemos que tenemos 66 datos, lo cual es conforme con nuestro conteo. Para calcular las frecuencias relativas, simplemente dividimos cada una de las frecuencias entre el total de datos. Siendo así, obtenemos los siguientes valores. Estos valores deben sumar 1, dado que la frecuencia relativa en este caso se está expresando como una fracción. Finalmente podemos calcular el porcentaje acumulado. Para ello, contamos o tenemos en cuenta la frecuencia relativa de cada categoría. Para la primera categoría, pues será simplemente 100 por la frecuencia relativa hallada, pero como estamos hablando del acumulado, entonces para los valores siguientes tendremos que sumar el porcentaje acumulado de la categoría anterior. Siendo así, obtenemos los valores siguientes. Noten que aquí el valor máximo entonces será 100%, es decir, que ya todos los datos se han contado. Para elaborar entonces el histograma, lo que procedemos a hacer es seleccionar las casillas con las categorías. Fíjense que puedo seleccionar las categorías con los valores cualitativos y insertamos un gráfico de barras. Este es el gráfico original que Excel produce. Sin embargo, como hemos visto en tutoriales anteriores, este gráfico tiene un formato que no es el más adecuado. Entonces, por aparte, tenemos ya un formato de gráfico muchísimo mejor elaborado, en el cual podemos simplemente aquí ver cómo sería el resultado final del gráfico. Y aquí tenemos la serie de los porcentajes acumulados. Vamos a activar. Y este es el gráfico que resulta. Dos observaciones aquí. ¿Cómo graficar esto en un eje secundario? Cuando nosotros hacemos clic en el formato de la serie de datos, encontraremos que existe la opción de trazar la serie en el eje principal o en el eje secundario. Entonces, por defecto, Excel lo va a poner en el eje principal. Por tanto, lo que haremos será seleccionar eje secundario. También, para poder agregar la serie a un gráfico de Excel de barra, lo que tenemos que hacer es agregar una segunda serie en este caso serán los de porcentaje acumulado. Vean que si yo utilizo mi gráfico original, Excel va a producir este gráfico que no es el mismo que hemos estado viendo como resultado final. Entonces lo que debemos hacer aquí es cambiar el tipo de gráfico y en vez de seleccionar los dos gráficos de barra que están por defecto, vamos a utilizar un gráfico denominado combinado. Y cuando seleccionamos el gráfico combinado, vamos a decir que el segundo gráfico, el de la serie 2, corresponde a un gráfico de dispersión. Y puede ser un gráfico de dispersión con líneas, lo cual me produce el gráfico con las características determinadas. Y como decía antes, esta línea secundaria la pongo en el eje secundario del gráfico. Al final puedo acomodar todo el formato para obtener el histograma de la manera que se presenta en esta forma final.